Curso de primer respondiente. Curso virtual de primer respondiente, que no me olvide, Gustavo Valencia. Curso virtual de primer respondiente, Gustavo Valencia, listo. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a todas las personas que están conectados con nosotros a través de las plataformas virtuales de la Alcaldía de Yumbo. Hoy nuevamente conectados con todos ustedes para desarrollar todos los planes, las estrategias, los proyectos y los programas en beneficio de toda la comunidad. Este gobierno es el gobierno que cree en su gente, el gobierno de nuestro alcalde John Jairo Santamaría Perdomo. Hoy nos dimos cita en esta tarde para hablar de un tema muy importante y es sobre las primeras atenciones que de alguna u otra manera, por circunstancias de la vida nos llegamos a encontrar, Dios no lo quiera, con un accidente de tránsito, con alguien que está pasando por una situación como un paro cardiorrespiratorio o cualquier situación de emergencia. Así que hoy por eso nos está acompañando el doctor Gustavo Valencia. Él es médico de la unidad de urgencias, quien hoy nos va a dar un curso virtual sobre primeros auxilios. ¿Listo? Regáleme un instante, por favor, porque quiero darle las gracias, por supuesto, a la Secretaría de Salud Local del municipio de Yumbo, quien en conjunto con el Hospital Local La Buena Esperanza y la Administración Municipal dan la apertura para estos espacios, para que nos capacitemos día a día. Vale aclarar que esto es un curso completamente gratuito y abierto a toda la comunidad yumbeña que quiera participar de él, que quiera capacitarse y que quiera aprender. Así que como es un curso abierto, invitamos a toda la comunidad a que participe de manera interactiva por nuestras redes sociales. Ahí tenemos nuestro chat abierto, así que pueden hacer todas sus consultas, preguntas, dudas. Estamos para responderle de la mejor manera y, cómo no, con nuestro profesional que les voy a presentar a continuación. Él es el doctor Gustavo Valencia Zuleta. Gustavo, bienvenido y antemano muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Lina, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Agradezco a la Alcaldía Municipal, a la Secretaría de Salud y al hospital, pues, hacerme partícipe del proceso de formación. Como tal, dicho proceso, pues, viene siendo parte del programa de intervención colectiva, que lo que hace es fomentar la formación a la comunidad en general. En este caso, el primer respondiente es uno de los temas que se tiene asignado. De un momento, comparto la presentación. Listo, no sé si ya está la presentación allí. ¿Me confirman? Bueno, como tal, el tema asignado es el primer respondiente. Como persona encargada, como ya lo había dicho Lina, mi nombre es Gustavo Valencia, médico del Hospital La Buena Esperanza. Les hablo un poco, pues, de mi formación académica. Como parte de mi formación académica, soy voluntario activo de la Cruz Roja Colombiana, de la seccional Valle del Cauca. También tengo formación como técnico en urgencias médicas y pues hago parte activa de la parte de urgencias de acá del hospital. En este momento, pues, en un área respiratoria. Quiero aclarar que no tengo ningún tipo de conflicto de interés. Eso es meramente académico, va dirigido para toda la comunidad en general y pues se van a hablar temas sin aspectos técnicos, es decir, que lo que vamos a hacer es tratar de aclarar, dar generalidades sobre algún aspecto en salud. Pues como tal, para hacer un curso de primer respondiente se debe cumplir con una cantidad de horas. Esto con el hecho de que no sea la primera capacitación que se haga, sino que se dé el espacio para poder hacer más intervenciones, no solo a nivel de virtual, sino también presencial. Dado que hay muchas partes de la atención al paciente que requiere de la práctica.
Dentro de esta capacitación, pues hay unos objetivos que tengo con ustedes. La primera es definir las características, las funciones y el concepto de un primer respondiente. Mencionar los aspectos legales en la atención de un paciente. Enseñar cómo se activa y se usa racionalmente el servicio de emergencias médicas. Mencionar cuáles son las enfermedades de aparición súbita. Y enseñar qué hacer y qué no hacer en caso de situaciones de urgencias y emergencias. Estos objetivos se plantean con el fin de que al finalizar la charla podamos pues volverlos a mencionar y destacar si cumplimos con ellos a cabalidad. Primer respondiente hace parte de lo que el Ministerio de Salud y la Protección Social sacó en el 2017 en la resolución 926, en el cual, dentro de muchas consideraciones que hace, habla sobre los procesos de formación y las intervenciones que debe hacer la Secretaría de Salud y los hospitales, tanto públicos como privados. Además de esto, hace algunas conjeturas acerca de lo que se debe hacer con respecto al servicio de emergencias médicas, que ya vamos a hablar adelante. Pues no solo podemos quedarnos con la resolución, hay mucha más literatura. En esto eso aparece en su pantalla las guías OTA, que son americanas, donde vamos a tener lo que son primeros auxilios completamente básicos. También tenemos el PHTLS, que hace parte de los procesos de formación del personal técnico y médico a la hora de adquirir conocimientos sobre la parte de urgencias. Este curso es muy bueno y hay que tenerlo en cuenta para tener un dominio sobre la parte prehospitalaria. Como Cruz Rojista, pues también hay literatura, y en esto está el Manual del Voluntario, el cual tiene mucha información relevante acerca del primer respondiente y los primeros auxilios básicos y avanzados. Y no solo eso, también resaltar que hay primeros auxilios psicológicos, que el primer respondiente también debe conocer. También están pues libros un poquito más avanzados, que es el de trauma, que es de Laureano Quintero, pues, pero tiene una información un poco más avanzada para el profesional médico especialista. La definición como tal, pues esto voy a lo que es la parte del artículo, y la voy a leer completamente. Específicamente es el artículo 13 de la resolución, el cual dice que el primer respondiente es la persona capacitada que en forma solidaria decide participar en la atención inicial de alguien que ha sufrido una alteración de la integridad física y o mental. Puede o no ser un profesional de la salud. Activará el SEM, que es Sistema de Emergencias Médicas, apoyará en la valoración de los riesgos asociados al evento y brindará ayuda inicial al afectado. Esta definición es sumamente importante porque nos da luces acerca de quién es el primer respondiente, cuál es su función y en qué modelo va a estar integrado. Entonces, vamos a dar unas características al primer respondiente. Este debe ser líder. Como líder debe destacar porque va a ser la primera persona responsable, no solo de una vida, sino que se puedan hacer y se puedan tener recursos a la mano. Además de eso, debe guardar la calma. Con ello, pues, es una característica innata de las personas, pues sobre todo líderes, porque en este caso tiene que ayudar a otras personas y en el momento tiene que demostrarle a seguridad, que es como lo que busca una persona que se ha afectado su integridad. Además de eso, debe identificar, hacer promoción, prevención y evitar posibles riesgos o complicaciones durante el evento que esté atendiendo. Debe ser resolutivo. Cuando nosotros tenemos el conocimiento de lo que está sucediendo, debemos tener la capacidad de solicitar recursos, de pedir ayuda a los entes necesarios. Ahora lo vamos a ver, pero les puedo dar un ejemplo que es el más común, los accidentes de tránsito. En este caso, si nosotros llegásemos a ser el primer respondiente, debemos pensar si esa persona necesita una extracción vehicular, es decir, que tenemos que llamar a los bomberos,
si además del accidente que se presentó, hubo otras complicaciones, por ejemplo, que se cayó un poste de luz, entonces habría que llamar a la empresa para que nos pueda dar una intervención. Entonces, esta persona debe ser resolutiva, preven- debe tener el don de la prevención, porque no solo es atacar los problemas, sino que verificar si se pueden mejorar. Tenemos que estar capacitados, tenemos que estar actualizados, porque todos los días cambia algún concepto, alguna intervención en los aspectos de la salud. Y debe ser organizado, disciplinado. Todos los procesos que nosotros realizamos en salud deben tener un proceso, por eso hay guías, protocolos, y eso nos ayuda a tener una claridad acerca de qué hacer en cada problema que nos encontramos. Sale esta primera pregunta, que es ¿quién puede ser un primer respondiente? En ese caso, podemos responderla con toda claridad y teniendo en cuenta el artículo 13 de la guía del ministerio, que puede ser cualquier persona. A esta pregunta, cualquier persona puede ser primer respondiente, pero vamos a dar un poquito una claridad a la respuesta. Entonces, puede ser cualquier persona, entonces taxista, panadero, ama de casa, trabajador, madre comunitaria, educador, policía, auxiliar de enfermería, el médico, ingeniero. Bueno, cualquier persona. No estamos hablando de algo en general, pero sí podemos dar una generalidad. Entonces tenemos una persona independiente de su profesión, adolescente, ama de casa, constructor, electricista, independiente de su profesión, eh, vamos a conocerlo como un personal lego. Es decir, una persona, primer respondiente, dándole pues el concepto, pero que no tiene o no está asociado a las áreas de la salud. Ahora tenemos otras dos posturas, que serían los bomberos, que son los técnicos en urgencias médicas, auxiliares de enfermería, el personal de Cruz Roja y Defensa Civil, eh, que son personas que han tenido un estudio técnico o profesional, al igual que el médico o el especialista. Entonces, a ellos los mencionamos como personal de salud, que tienen conocimiento acerca de algún tema en específico y van a dar una intervención un poco más capacitada, más enfocada. Vamos a darle entonces, ya vimos el concepto, las características, vamos a darle algunas funciones al primer respondiente. Debe identificar lo que se conoce desde hace muchos años como las 3S. Las 3S son escena, seguridad y situación. ¿A qué voy con esto? Cuando nosotros nos enfrentamos a un incidente, a un accidente, a un desastre, nosotros no nos podemos ir de luces, a atacar y a llamar a todo el mundo, porque tenemos que verificar cuál es la situación que se nos está presentando. Además de eso, verificar que nuestra integridad no se ve afectada. Entonces, las 3S nos recuerda que debemos mirar la escena, que debemos verificar cuáles son los recursos que necesitamos, si necesitamos varias ambulancias, si necesitamos, además de los bomberos, a Cruz Roja y a la Defensa Civil, si necesitamos una intervención de algún hospital cercano, si necesitamos, por decir, no en nuestro país, pero sí en otros servicios como helicópteros. Entonces, las 3S nos ayuda a prevenir o nos ayuda a prevenir que de pronto nosotros podamos sufrir alguna, alguna lesión intentando ayudar a otras personas. Entonces hay algo que siempre se ha dicho, que primero yo, segundo yo y tercero yo. Después de que nosotros vemos que podemos garantizar nuestra seguridad, debemos ya entonces garantizar la atención y la seguridad de las demás personas. Y entonces empezamos a solicitar la ayuda a los diferentes entes. Dentro de otras funciones, seguimos teniendo la de guardar la calma. Tenemos que estar seguros de lo que estamos haciendo y tenemos que activar el SEM, que es Servicio de Emergencias Médicas. Dicha sigla lleva mucho tiempo, lleva mucho tiempo, se nos habla desde hace mucho tiempo, pero no tenemos claridad acerca de cómo funciona. Es más, aún todavía en los hospitales tenemos problemas con la comunicación entre hospitales, entre ambulancias intersectoriales. Entonces, vamos ahorita a hablar un poquito más del tema del servicio de emergencias médicas. ¿Qué hace el primer respondiente? ¿Cómo puede hacer
los hospitales o las ambulancias, cómo hacen parte de él. También debe conocer los recursos. Nosotros debemos conocer o discriminar cuál es la diferencia entre un hospital nivel 1, nivel 2, nivel 3. Además de eso, debemos discriminar o tenemos que saber dónde nos encontramos en el momento del incidente. Entonces, teniendo en cuenta si es un accidente de múltiples víctimas o si es un accidente de una sola víctima, pues así lo vamos a derivar y dependiendo de la gravedad, así lo vamos a derivar para diferentes hospitales. ¿Por qué? Porque tenemos que, si son muchas víctimas, tenemos que cada una de ellas clasificarlas por gravedad y poder darle una, eh, pues poderlas atender con mayor prontitud. Tenemos que sea diligente, resolutiva. Tenemos también que hablar de los aspectos legales, porque en toda atención que nosotros tengamos, independiente que seamos personal de salud o no, nos va a marcar lo que son aspectos legales. ¿Y qué son estos? Desde la Constitución Política, que nos dice que nosotros tenemos que brindar eh, lo del socorro. Por ejemplo, si usted va en su vehículo, a todos por obligación nos hacen llevar un equipo de carretera, en el cual tiene que haber un equipo de primeros auxilios. ¿Para qué? Para salvaguardar la vida de otra persona o de uno en determinada situación. También hay una sigla que se llama, que es lo de vida, función y estética. Para el personal de salud es muy común escucharla, pero para el personal de la comunidad no tanto. Vida, función estética nos habla de que en determinadas situaciones nosotros tenemos que mirar, preservar primero la vida ante todo, independiente de lo que esté sucediendo. Es decir, no tienes conocimientos de salud, estás en medio de un desastre, hay una persona que está en medio de una, eh, tiene una estructura, hay una estructura colapsada y una de ellas está sobre la pierna, una piedra grande. En ese caso, nosotros tenemos que pensar sobre la vida de esa persona, es decir, que por diferentes formas vas a sacarla, vas a retirar a la persona de ahí buscando preservar su vida. Después de eso dices, listo, pues yo quiero que viva porque tiene muchas probabilidades de hacerlo, pero entonces tratemos de, al momento de retirar la estructura, preservar la función de esa extremidad. Después de verificar eso, entonces podemos visualizar también si además de que pueda preservar la función, conserve la estética. Entonces siempre vamos a recordar esta sigla que es vida, función, estética. La atención del paciente tiene innumerables consideraciones, características, funciones, aspectos a tener en cuenta. ¿Qué voy con esto? Que desde la persona que no tiene conocimiento de salud hasta la persona que tiene los conocimientos, debe ser cauteloso a la hora de hacer una atención al paciente. ¿Por qué? Porque también están eh, pues los aspectos legales. También está la parte de que nosotros queremos que esa persona siga con vida, perdón, y queremos garantizar la estabilidad. Entonces, la atención del paciente eh, genera que nosotros estemos en procesos de formación como este, genera que la alcaldía, la Secretaría de Salud genere espacios para enseñarle a la comunidad, para actualizar al personal de salud en la atención del paciente y así evitar complicaciones. Vamos a hablar un poquito entonces, ya tenemos el concepto del primer respondiente, eh, ya dimos las características, las funciones, vamos a hablar del SEN o el Sistema de Emergencias Médicas. Esto basado en la resolución da un concepto que es un modelo general integrado que busca la articulación de los diferentes actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud para garantizar la respuesta oportuna a las víctimas de enfermedad, accidentes de tránsito, traumatismo o paro cardiorrespiratorio que requieren atención médica de urgencia. El sistema de emergencias médicas se creó para dar un manejo integrado a todo lo que nos sucede dentro de la cotidianidad. Es decir, este sistema se ve implantado desde el hospital, desde una ambulancia, desde que activas o desde que realizas una llamada.
Entonces aquí hay un esquema. El primer eslabón que podemos ver es la llamada. La llamada es el inicio de la atención del paciente. Esto lo estamos hablando desde una parte prehospitalaria, es decir, cuando nos encontramos fuera del hospital. La llamada es el inicio de la ayuda que nosotros podemos prestar. De pronto no eres personal de salud, te encuentras en la vía y observas un accidente. Como primer respondiente, por ser la primera persona que ve lo que está sucediendo, vas a hacer la llamada. Esta llamada puede salvarle la vida a la persona porque estamos activando el sistema de emergencias médicas y eso quiere decir que esa llamada la va a recibir la policía, los bomberos, Cruz Roja, el CRUE, y van a activar lo que es una ambulancia, dos ambulancias, van a avisar a los hospitales que hay un desastre, que hay un accidente con múltiples víctimas. Entonces la llamada me parece fundamental, sobre todo de la comunidad, porque la comunidad es la que está de forma activa y que son los primeros que se encuentran en el accidente, son los primeros el primer observador. Entonces, la llamada de ellos es supremamente importante. Y aquí aclarar varias cosas que de pronto nosotros fallamos cuando hacemos la llamada. Uno es que ojalá la llamada se realice desde un celular que ustedes no lo van a creer, pero que tenga buena carga. Porque se hace la llamada usted a ese número y ese celular se le acabó la carga. Si del CRUE o de donde te hacen la recepción necesitan más información o no quedó clara, se va a perder esa información. Entonces, desde donde vamos a realizar la llamada, esta debemos contar con al menos que tengamos disponibilidad del móvil, que tengamos claro la ubicación, que tengamos claro cuántas personas están involucradas. Además de eso, poder mencionarle a la que nos recibe la llamada, eh, más o menos en un contexto general, qué fue lo que sucedió. Esto es porque es importante. De pronto, yo le digo, recibo una llamada y me dice la persona que está al otro lado que acaba de colisionar un vehículo versus una moto. No me da más información, me dio la dirección, se paró la llamada por X o Y motivo. Como personal de salud, conozco lo que se llama la cinemática del trauma, donde yo sé que si hay una moto y un vehículo, entonces tipo carro, entonces al menos van ya dos personas, es decir, que ya necesito dos ambulancias. Ahora otra, entonces si hay un vehículo o si hay una moto involucrada y van a mucha velocidad, de pronto alguno de los ocupantes va a estar atrapado, entonces vamos a necesitar del personal de bomberos, que son los que tienen la maquinaria para hacer extracción de los pacientes. Eh, si hay, si hay líquido por el carro o por la moto, entonces este líquido, pues como la gasolina, puede explotar y me puede ocasionar eh, pues riesgos para la comunidad en general. Entonces necesitamos acordonar el área, entonces yo ya tengo que estar pensando en qué tránsito debe estar acudiendo a ese lugar. Entonces de una sola llamada nosotros podemos activar el sistema y solicitar varios recursos. Como ven, el tercer punto, pues es la ambulancia. Actualmente tenemos un problema con los servicios de emergencia, que sobre todo las ambulancias, dado que se ha convertido en lo que ustedes han conocido como el paseo de la muerte. Y no solo eso, que hay de pronto inadecuados manejos en cuanto a dónde deben recibir la atención. No se está recibiendo la atención por gravedad, sino por donde hay mayor beneficios, pero para las IPS o para propiamente la institución prestadora de la ambulancia. Entonces, es un motivo de regulación, pues que hasta el momento es difícil, pero sí se debe tener en cuenta. Cuando nosotros sufrimos un accidente, nosotros tenemos el derecho de exigir qué ambulancia queremos que nos colabore. Si estamos inconscientes, pues esto es sumamente complicado, pero un familiar lo puede hacer. El punto 4 habla de la atención médica, de los servicios de consulta externa.
El punto 5 habla de la educación, que es lo que nosotros estamos haciendo en este momento, que hace parte de la secretaría, hace parte del hospital y de diferentes programas que velan por la capacitación en general. La investigación y la retroalimentación, volver a ver ese paciente, hacen parte del sistema de emergencias médicas y es importante también tenerlo en cuenta. Podemos hacernos otra pregunta y es acerca si debo prepararme como primer respondiente. Entonces vamos a responderla. Podemos mencionar que el pronóstico del paciente en una persona capacitada va a cambiar en comparación de una que no está capacitada. Cuando nosotros estamos capacitados, podemos o tenemos en cuenta los aspectos legales, no solo los aspectos legales en cuanto a nuestra atención, sino los aspectos legales en cuanto a lo que ocurrió. Es decir, que nosotros, si es un accidente de tránsito, pues no vamos a mover los vehículos o vamos a acordonar el área para que se conserven algunas pruebas, si es que la escena lo amerita. Si yo estoy preparado y capacitado, voy a disminuir la tasa de error. Es decir, que el pronóstico de ese paciente va a mejorar, de pronto no voy a ocasionar una iatrogenia, que era lo que antes pasaba mucho. Por eso se quitó, que era que los taxistas tenían o podían subir a los pacientes y llevarlos hasta un hospital. ¿Qué sucedía con esto? Aunque ellos estaban actuando de buena fe, y no solo los taxistas, sino que diferentes personas estaban actuando de buena fe, pero al realizar o levantar a esa persona que ha sufrido un accidente, de pronto no se está teniendo en cuenta la parte de las lesiones óseas. Cuando yo levanto a ese paciente, puede que la fractura que esté ahí conservada termine complicándose. Al prepararme, también sé clasificar los pacientes. En un desastre donde hay múltiples víctimas, donde yo debo de velar por la prioridad de atención, entonces yo voy a poder hacer esa clasificación y no saturar los servicios de urgencia. La clasificación del paciente es un tema supremamente importante que se debe hablar en todos los sistemas, se debe hablar en todos los hospitales y a la comunidad en general, porque es una disputa diaria entre el personal médico, el personal asistencial contra la comunidad. No entendemos cómo se clasifican los pacientes, no entendemos qué función cumple un servicio de urgencias y qué función cumple un servicio de consulta externa. Además, no entendemos la función que cumple la EPS. Entonces, nosotros lo que llegamos, o la mayoría de la comunidad lo que hace es hacer malos comentarios acerca de la clasificación del paciente y no se da cuenta de que de pronto eh, la función o de quién debe estar a cargo es de otro sector. Las limitaciones siempre vienen cuando nosotros no estamos preparados. El conocimiento es poder. El conocimiento nos da tranquilidad y seguridad a la hora de hacer cualquier tipo de intervención. Y nos da recursividad. Y esto lo digo porque como voluntario se me enseñó a ser recursivo. Es decir, yo puedo hacer un inmovilizador con 2 gorras para la parte cervical. Yo puedo hacer un inmovilizador con cartón, un inmovilizador con la propia camisa del paciente. Entonces, ser recursivo a la hora de hacer una atención en el momento que no tenga ningún tipo de recursos para ofrecer a mi paciente, pues puede ayudar. A esto, cuando ya hemos hablado del servicio de emergencias médicas que abarca su integridad, los aspectos a tener en cuenta, pues vamos a tener, y esto todo nos está llevando a la clasificación de los pacientes y a verificar qué es eh, urgencia o diferenciar qué es una urgencia y qué es una emergencia. Una emergencia implica riesgo para la vida, requiere una atención médica inmediata, al contrario de una urgencia que necesita una atención, pero es una atención que de pronto no va a ser tan inmediata, que puede tardar al menos unas horas, y esto lo que sucede en los hospitales. Cuando nosotros ingresamos a un paciente, le damos una clasificación
Esto está en el triaje 1 y el triaje 2, que se consideran emergencias. El triaje 3, 4 y 5, que vienen siendo parte de la consulta diaria de urgencia, que requieren atención, pero no dentro de la brevedad. No está disminuyendo que la persona no se tenga que atender, sino que no debe ser de inmediato porque hay pacientes un poco más graves. En este recuadro, vamos a mencionar algunos de lo que ya hemos hablado. Entonces, estamos hablando de lo de la clasificación del paciente, los recursos a tener en cuenta, la capacidad de respuesta, lo que ya mencionamos sobre las 3 S, y esto teniendo en cuenta sobre todo lo que son a lo que nos vamos a enfrentar. Es decir, nosotros dentro de nuestra vida diaria vamos a enfrentarnos a desastres naturales o desastres ocasionados eh, por errores humanos. Vamos a enfrentarnos a enfermedades de aparición súbita, accidentes de tránsito, accidentes laborales, accidentes domésticos. También nos vamos a enfrentar a traumas de tejido blando. Vamos a hablar de cada uno de ellos y vamos a dar eh, unas consideraciones tanto para personal no profesional como para profesional. Dentro de las enfermedades de aparición súbita, nosotros tenemos, y es el más común, el que causa mayor mortalidad, el que nos causa pues un poco de miedo, no solo en el ámbito hospitalario, sino intrahospitalario. Entonces, el que conocemos como infarto agudo de miocardio o el infarto, eh, o también todo lo relacionado con el dolor en el pecho, con el dolor en el tórax. Vamos a reconocer que esta persona necesita una atención cuando presenta un dolor agudo, un dolor opresivo asociado a dificultad respiratoria, que ese dolor la persona refiere que se le va hacia el cuello, hacia la espalda, hacia la mandíbula, que se va hacia el miembro hacia la mano izquierda, que presenta como un calambre, que le está dando en múltiples ocasiones. Ese paciente, si no somos personal de salud, debemos llevarlo de inmediato para el hospital para una atención oportuna, donde nosotros le damos una clasificación, vamos a hacer una anamnesis muy rápida para identificar riesgos y dentro de eso vamos a verificar sus signos vitales y a tomar un electrocardiograma. Independiente de todo ello, nosotros tenemos que verificar que hay condiciones que nos dan como un punto a tener en cuenta o un punto de alarma para pensar que esta persona puede estar presentando un infarto o una enfermedad cardiovascular. En este caso, la edad de las personas mayores a 50 años, que tengan múltiples comorbilidades, hipertensión, diabetes, obesidad, enfermedades degenerativas, van a tener un poquito más riesgo de presentar este tipo de enfermedad de aparición súbita. También el consumo de sustancias, por ejemplo, en los pacientes jóvenes, el consumo de cocaína da dolor, da dificultad respiratoria y van a consultar mucho al hospital por lo mismo. Entonces, en este caso, tenemos que tener en cuenta ese antecedente porque eso nos cambia la atención del paciente. Al hospital llegan mucho pacientes adultos que han consumido Viagra y a veces también adolescentes que se han tomado más de 1 o 2 tabletas de sildenafil y esto ocasiona ciertos síntomas que pueden simular un dolor agudo en tórax. Entonces, a tener en cuenta que todo paciente, toda persona que se encuentre normal o realizando actividades y comience con un dolor agudo, opresivo, que impide la respiración, que, que le impida deambular, que se coloque sudoroso, pálido, pues lo importante sería llevarlo al, al hospital para nosotros hacer la debida atención. Otro que conocemos es el accidente cerebrovascular o el conocido por la comunidad como derrame. Supremamente importante
y aclarar que el infarto, tanto el infarto como el derrame o el ACV, tienen unas horas de atención. Es decir, por eso cada vez que se presente un dolor o que estemos ante la sospecha tanto de un infarto como de un ACV, debemos de llevarlo con la mayor prontitud al hospital porque las primeras horas van a garantizar la estabilidad de ese paciente. Entonces, para hablar del ACV, hay una condición que me gusta mencionar mucho, que es lo que le pregunto a los familiares, y es esa persona antes de que sufriera los síntomas por los cuales acudió a urgencias, ¿cómo era? Entonces nos lleva la abuelita de 70 años que dice, no, doctor, ella es completamente funcional, es decir, camina, habla, realiza quehaceres, cocina, o sea, es una persona completamente funcional, pero hoy se levantó y no habla bien, no camina bien, o le duele el brazo, siente entumida la cara, una parte de la cara está o no está simétrica, está rara, o se levantó con un dolor de cabeza intenso, ha vomitado mucho, o que de pronto tiene alteraciones visuales. En ese caso, y esto va para la comunidad en general, no se queden esperando a ver si de pronto es alguna alteración por no haber comido o porque está enojada o porque hay alguna alteración diferente a lo que es el ACV. Cuando reconozcamos que nuestra persona, nuestra familiar, que unas horas antes estaba bien, pero ahorita presenta cualquiera de los síntomas mencionados, debemos acudir de inmediato al hospital, porque las primeras 4 horas van a ser fundamentales para la intervención de ese paciente. Se considera una urgencia vital en cualquier parte del mundo. Nosotros en el hospital somos muy acuciosos con este tipo de pacientes y nomás los identificamos, realizamos exámenes y realizamos la activación del sistema de emergencias médicas. ¿Por qué? Porque necesita una toma de tomografía, necesita toma de exámenes complementarios y si está dentro de las primeras 4 horas a 6 horas, se pueden hacer intervenciones para que esta persona no quede con secuelas motoras. Las personas que ustedes ven en la calle que no pueden hablar bien, que no pueden caminar bien, que tienen algún déficit cognitivo, de pronto sufrieron de una ACV, de pronto no se reconoció a tiempo. Entonces es muy importante y recalco sobre todo este tema, cuando nosotros estemos ante una persona que horas antes estaba completamente sana, que no tenía ningún tipo de dificultad y ahora presenta, no habla bien, no camina bien, no entiende, tiene mucho dolor de cabeza o ha estado vomitando mucho, tiene alguna alteración visual y además de eso también tiene antecedentes médicos que predisponen a dicha enfermedad, entonces nosotros tenemos que actuar de inmediato y llevarlo al hospital. Otra enfermedades que vamos a mencionar son las convulsiones. A las convulsiones le tenemos muchos mitos, demasiados mitos, desde alar el dedo corazón, desde colocarle cebolla o tomate en la cabeza, cáscara de aguacate. Eh, las convulsiones son una alteración que puede ser de origen genético o pueden ser derivadas de traumas craneoencefálicos. Eh, Esto tener en cuenta que la convulsión genera unos movimientos tónico-clónicos, así se conoce en medicina, pero para la comunidad en general es que esa persona empiece a mover su cuerpo descontroladamente y con una fuerza pues bastante llamativa. En estos casos, nosotros debemos guardar la calma, esperar a que se le pase la convulsión, pero ante todo hacer activación del sistema de emergencias médicas. Es decir, necesitamos una ambulancia o necesitamos un traslado oportuno al hospital, porque nosotros de manera intrahospitalario vamos a verificar cuál es el origen de la convulsión. Entonces, siempre hay que tener en cuenta es si esa persona ya sufre de epilepsia, que es la enfermedad en general, si se está tomando o no los medicamentos, si esa persona ha estado consumiendo sustancias psicoactivas, alcohol, ha estado fumando, se ha estado trasnochando, esto predispone a presentar convulsiones. Entonces,
hacemos una historia clínica detallada, tomamos exámenes y requiere de una observación general. Si las convulsiones nosotros no la podemos parar, no tenemos el origen, entonces este paciente requiere de una valoración neurológica, de la toma de diferentes exámenes para determinar la causa. También podemos tener en cuenta, sobre todo para la parte de la comunidad, es que cuando esta persona de pronto no hizo movimientos extraños, movimientos con fuerza, sino que se quedó quieta, empezó a sudar y de pronto se orinó, hizo heces, se hizo popó. Entonces, esto es un signo de alarma para llevarlo al hospital. Y nosotros allá determinamos si estamos ante una convulsión o otro tipo de enfermedad. Dentro de las enfermedades de aparición súbita está lo que es la reanimación cardiopulmonar básica, también tenemos la avanzada, y tenemos dos entidades que son sumamente importantes reconocer. Nosotros le podemos salvar la vida a una persona con hacer compresiones torácicas. Desde hace ya varios años cambió la forma en que nosotros realizamos reanimación. Ya no se utiliza, ya tenemos dos eslabones, es el personal lego, a quien le vamos a decir, si usted reconoce que esa persona está sin pulso, si no está respirando, y usted dice esa persona sufrió un infarto, entonces vamos a iniciar compresiones torácicas. Este video es de mi autoría, lo realicé hace más o menos ya 4 años, pero está vigente porque las guías todavía no han cambiado. Entonces lo vamos a ver. No sé si Felipe me colabora porque no sé si logran ver, si visualizan la presentación del video. No sé si me escuchan. Sí, bueno, yo te estoy escuchando. Espérame, yo me contacto con Felipe a ver qué está pasando. Mientras tanto, aprovecho para recordarle a todas las personas que están conectadas con nosotros a esta hora que esta es una iniciativa desde la Secretaría de Salud Local en conjunto. ¿Por aquí me están viendo? Sí. Esta es una iniciativa de la Secretaría de Salud Local en conjunto con el Hospital Local La Buena Esperanza de Yumbo, y hoy nos encontramos hablando con el doctor de la unidad de urgencias, Gustavo Valencia, quien nos está compartiendo todo su conocimiento para saber cómo reaccionar. Muchas de las veces, las primeras personas que tendemos la mano o que queremos ayudar a la hora de cualquier accidente o incidente, generalmente son desconocidos, son vecinos, son personas que están pasando, de pronto familiares, allegados, pero no son personas que conozcan del tema. Así que esta información es una herramienta vital para todos los yumbeños, que ojalá pudiera replicarse toda esta importante información para que podamos aprender a reaccionar de manera adecuada y podamos brindarle una buena mano a esa persona que nos está necesitando en estos momentos de dificultad. Entonces, nada, este es un resumen. Quería aprovechar este espacio para recordarle a todos ustedes que es un espacio de interacción, que cualquier pregunta, duda,
o inquietud que tenga, la puede hacer a través de este envío de las páginas de la Alcaldía de Jumbo, que con todo el gusto del mundo el doctor Gustavo Valencia les va a dar respuesta. Creo que ya se arregló, ¿cierto? Ya podemos seguir viendo la diapositiva. Muy bien. Bueno, esto en cuanto a lo que es el video de reanimación cardio-cerebro-pulmonar básica. Esto es resaltar dentro de del personal de la comunidad que es un curso completamente que en algunas ocasiones se hace de manera gratuita por parte de las secretarías, que es importantísimo realizarlo, porque nos podemos ver enfrentados con un familiar que esté presentando un infarto
una parada cardiorrespiratoria y nosotros podamos brindarle esta primera intervención. Es muy sencillo, pero requiere de práctica, requiere de algún tipo de conocimiento y es muy importante que nosotros lo podamos desarrollar. Vamos a hablar, vamos a observar otro video que es que de pronto nosotros no lo vemos tan importante, que a veces hacemos chistes, nos podemos encontrar o podemos estar dentro de un restaurante y una persona ingiere, está consumiendo carne o un alimento grande y no lo digiere bien. Empieza a hacer una obstrucción y esto es lo que conocemos de manera técnica como el OAC o obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño. Entonces vamos a ver el video y ya hablaremos de él. Ya,
Bueno, como ustedes acaban de ver, vimos dos videos, uno que es de RCCP, reanimación cardiocirculopulmonar, y el OAC, que es obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño. Podemos identificar dos puntos muy importantes, es que siempre se hace la activación del sistema de emergencias médicas, es decir, seamos profesionales o no seamos profesionales, vamos a requerir de recursos, tanto logísticos como de personal, eh, para la intervención de esta persona. Entre más rápido lo hagamos, es mucho mejor. Para estos dos temas y en general para los temas que nosotros estamos viendo, es importante realizar una práctica, llevar los conocimientos que vemos a la práctica. ¿Por qué? Porque eso implica que nosotros podamos generar seguridad al realizar algún tipo, alguna maniobra. De pronto practicar sobre la llamada que vamos a realizar, practicar sobre los recursos que vamos a solicitar y a quién los vamos a solicitar. Dentro de lo que hablamos, ya hablamos sobre las enfermedades de aparición súbita. También tenemos traumas de tejido blando, que es otro apartado dentro de lo que nosotros podemos como primer respondiente intervenir. Dentro del trauma de tejido blando, voy a mencionar generalidades y lo que ustedes pueden ver en la diapositiva son cuatro de los accidentes que nosotros con mayor frecuencia vemos en el hospital. La fractura abierta, que es por sí sola, nosotros lo podemos identificar. Esta se da porque hay una fuerza mayor, sobre todo en los accidentes de tránsito, en las caídas de gran altura, vamos a encontrar que vemos algunas de las extremidades, algunos de los huesos de la persona, del paciente, fuera o fuera de la piel. Cuando nosotros observemos esto, debemos dar por sentado que además de la fractura que presenta, hay un riesgo de infección, hay un riesgo de sangrado activo, hay un riesgo de perder esa extremidad. Es decir, que las fracturas abiertas son de las entidades que nosotros tenemos que identificar oportunamente. En algunos casos nosotros los podemos inmovilizar si tenemos la experticia y si no, llevar de inmediato al hospital. Tenemos la fractura cerrada, que es la fractura que nos encontramos donde en ocasiones no vemos una deformidad, pero sí una limitación funcional en la extremidad. De pronto nos caímos del segundo escalón, de pronto un golpe, de pronto en medio de una riña con un objeto eh, con el que por ejemplo, en las peleas que hay de los policías con las personas de la comunidad, donde hay objetos romos, estos en ocasiones pueden presentar, dependiendo de la fuerza que se implique sobre la extremidad, puedes generar una fractura y en este caso se llama la fractura cerrada. Las fracturas cerradas se atienden igual que se atienden de igual manera que una fractura abierta, o sea, hay que llevarla al hospital, hay que tomarle radiografía y en muchos de los casos hay que hacer intervenciones quirúrgicas dependiendo de la magnitud. El esguince, las torceduras, los desgarros musculares, no los vamos a poder visualizar dentro de una radiografía, pero nosotros por la cinemática del trauma podemos dilucidar qué tipo de lesión tiene. En estos casos son los que de pronto están realizando algún tipo de actividad, o un bailarín o algo, hizo un movimiento inadecuado de la extremidad y presentó posteriormente una limitación. Podemos identificar esta limitación porque hay un proceso inflamatorio, un dolor intenso, se inflamó, se puso morado esa parte de la extremidad. Entonces, es importante ir al médico para que nosotros podamos descartar que no vaya a ser una fractura y determinar qué tipo de intervención podemos hacer. En muchos de los casos son con antiinflamatorios, reposo. Si está dentro de las primeras horas, podemos utilizar medios físicos. En la última de los apartados, pues vemos una luxación, que es cuando nosotros vemos la separación de dos huesos en una articulación.
¿Cómo identificamos? En muchas ocasiones el paciente ya ha tenido antecedente de luxaciones, o sea que puede ya referir por lo que se encuentra, o si es por primera vez, en la mayoría de los casos están realizando algún tipo de pronto ejercicio o están jugando y encuentran que presentaron un chasquido, un dolor intenso y además de eso asociado a una deformidad como lo podemos ver en la imagen. En este caso, requerimos de una radiografía para determinar si esa luxación no tiene una fractura y además de eso si la podemos reducir. En el caso de que no se pueda reducir, pues necesita una intervención mayor por ortopedia en una clínica mayor complejidad. Dentro de las actuaciones que se pueden hacer para el trauma de tejidos blandos se encuentran las inmovilizaciones. Las inmovilizaciones llevan un proceso extenso porque necesitamos ser prácticos, necesitamos material, perdón, para poder enseñar y necesitamos, además de eso, de dar algunos apartados generales sobre ese tipo de inmovilización. No se pueden utilizar todas las vendas, no se pueden utilizar ciertos materiales. Cuando se realiza una inmovilización, verificar que no haya quedado, que esa extremidad haya quedado funcional, porque a veces podemos colocar un vendaje, pero este vendaje quedó demasiado apretado y está ocluyendo la sangre y podemos ocasionar complicaciones, además de la que ya está pasando. Los desastres, que no son ajenos a nuestra población, pueden ser de diferentes eh, índoles o causas, naturales, ocasionados por el hombre, eh, pueden ser por eventos terroristas, pero independiente de ello, el desastre tiene una connotación diferente. Y en este caso es que eh, aquí va a haber, en la mayoría de los casos, se va a ver reflejado múltiples víctimas. De un momento que tenemos un problema aquí logístico. Como les estaba hablando sobre lo de los desastres, casi todo, o sea, la mayoría de los desastres tienen una connotación diferente a lo que ya hemos mencionado, y es que en este caso va a haber múltiples víctimas. Y además de eso, además de tener múltiples víctimas, pues vamos a tener complicaciones relacionadas al tipo de evento. Es decir, si hubo un terremoto, entonces va a haber de pronto alcantarillas que están colapsadas, no va a haber agua, no va a haber electricidad, eh, vamos a tener que desplazar muchas personas a albergues, vamos a tener que condicionar eh, la alimentación, vamos a tener que cambiar ciertos aspectos dentro de la vida cotidiana para hacer los arreglos logísticos. Y no solo entonces vamos aquí a presentar dentro de los desastres son las enfermedades epidemiológicas. Vamos también a ver los aspectos sociales y otros aspectos tanto económicos como sociales que pueden intervenir en la salud de las personas. Dentro de los desastres a veces se nos olvida lo que son los primeros auxilios psicológicos, que nosotros no lo tomamos mucho, y es la connotación de lo que le ha sucedido a esa persona, a ese paciente, y nosotros solo estamos haciendo una intervención acerca de algo físico, pero también hay que hacer una intervención en la parte psicológica de la persona, porque pues como es algo que lleva
a un choque, lleva a tener un estrés emocional, pues podemos tener complicaciones psicológicas tardías. Podemos mencionar otros, los accidentes de tránsito, accidentes laborales, todos los tipos de accidentes caseros, la violencia física, que es muy común, nosotros la vemos muy común en el hospital, que es la violencia de género, las heridas, que vamos a hablar ahorita un poco, la obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño, los golpes de calor, que ahorita están siendo un poco más a menudo identificados porque estamos teniendo más disponibilidad para hacer ejercicio. También tenemos la que son mordeduras por animales y enfermedad mental, que casi no se trata, pero es importante tener un apartado sobre este tema. Dentro del accidente de tránsito podemos ver muchos diferentes y hay que tener en cuenta lo que se llama cinemática del trauma. La cinemática me habla de la velocidad de los vehículos que están involucrados. No es lo mismo una tractomula versus una moto, una tractomula versus un camión, un carro. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de un accidente, tenemos que ver quién está involucrado, cuántas personas se iban. Si ustedes pueden visualizar la imagen en el taxi, se encuentran dos personas. Esas dos personas no sabemos si están conscientes o inconscientes. Eh, ya viene aquí lo que es solicitar el apoyo a bomberos, que son los que tienen el equipo de extracción, y ellos hacer la inmovilización de esos pacientes dentro del vehículo. Si en este caso se verifica que no hay, pues que las personas han fallecido dentro del vehículo, pues hay que llamar a medicina legal, como ustedes lo pueden ver en el otro lado. Esto dar pie de que nosotros somos partícipes de los aspectos legales y que si nosotros movemos algún objeto, si nosotros movemos las motos, si nosotros movemos el vehículo, pues entonces estamos alterando los materiales probatorios. Para mencionar los tipos de herida, pues hay muchos. Las abrasiones, que son las que se presentan cuando nosotros nos caemos de la moto. Las heridas punzantes, eh, que son heridas pequeñas, pero que no se les quita la gravedad. Aquí tenemos dentro de esas heridas una que vemos muy a menudo son las del picahielo, que son ese objeto romo delgado que se utiliza obviamente para picar el hielo, para hacer los cholados. En este caso, pues en las riñas se introducen sobre todo en la región del abdomen y nosotros no vamos a ver un sangrado evidente por fuera, pero de forma interna sí va a haber sangrados con mayor gravedad. Tenemos heridas cortantes que de pronto no es una profundidad importante, pero sí el sangrado puede ameritar realizar algún tipo de sutura. Las abulsiones son las que encontramos más a menudo en los accidentes laborales, en los cuales podemos encontrar que una parte de la extremidad o una parte de la piel se encuentra, pues por decirlo así, descolgada o abierta, y esta necesita de mayor intervención. Heridas por aplastamiento son las que, como les mencionaba, en los desastres, una estructura o una pared le cae a una persona y esta cae sobre una extremidad o sobre otra parte del cuerpo. La amputación, pues es que es la pérdida de una parte de la extremidad, necesita consideraciones especiales y intervención oportuna por ortopedia. El golpe de calor que nosotros estamos viendo ahora, eh, pues quienes realizan ejercicio salen a montar la bici en ayunas, sin abundante líquido. En muchas ocasiones, posterior a haber trasnochado, nosotros estamos haciendo un tipo de ejercicio a veces por lo que consideramos funcional, pero no estamos teniendo la debida precaución, es decir, la ingesta de alimentos, la ingesta de calorías, proteínas, suplementos. No estamos teniendo en cuenta nuestra capacidad para realizar dicha actividad. Entonces, va a ver que empiezan los que están manejando ahorita bicicleta,
y que ya a los 2, 3 días no se pueden ni mover, dolor de cabeza, vómitos, calambres, o además de eso tienen conductas sumamente inadecuadas. Realizan este tipo de ejercicios y donde llegan, van y consumen empanadas, Coca-Cola de forma desaforada. Entonces, el golpe de calor solo es una parte de lo que se puede llegar a presentar por no tener las debidas precauciones al realizar ejercicio y al estar obviamente expuestos al sol sin la debida protección. El accidente rábico es común. eh, la mayoría de siempre todo lo que es el accidente rábico lo tenemos que ver al hospital, sea mínimo, tenemos que llevarlo al hospital y sobre todo cuando son de animales silvestres. Es decir, cuando nos encontramos ese perrito, ese gato en la calle que no tiene ningún tipo de vacunación. Importante para la comunidad mencionar si el perro o el gato o el animal involucrado tenía algún signo de rabia, se veía en mal estado o posterior a eso presentó el fallecimiento, porque eso tiene implicaciones clínicas y nosotros vamos a saber, dependiendo de lo que de la información que usted nos ofrezca, pues nosotros vamos a aplicar antibióticos, toxoide, la vacunación, el suero. En todos los casos no se debe hacer, pero en las exposiciones graves sí. Para concluir y terminar esta charla, el primer respondiente hace parte del sistema de emergencias médicas, del cual, como ya mencionamos, es los hospitales, la parte de investigación, las capacitaciones, cómo activamos el servicio de ambulancia, cómo activamos los hospitales. La atención inicial ante un accidente, desastre, urgencia requiere un manejo multidisciplinario. No podemos pretender actuar solos, necesitamos de la colaboración de Cruz Roja, Defensa Civil, bomberos, de los hospitales, de las ambulancias, que si el hospital es de un nivel 1, pues necesita y se requiere un nivel de mayor complejidad, pues necesitamos hacer esa comunicación. Se requiere más espacio académicos para profundizar en los diferentes temas. Lo que nosotros hicimos hoy fue un abrebocas, porque cada tema podemos desglosarlo un poquito más, podemos hacer la parte práctica para garantizar ese aprendizaje. Y no solo eso, nos falta sobre todo hablar sobre el tema de primeros auxilios psicológicos, primeros auxilios en embarazadas, primeros auxilios pediátricos. El pronóstico del paciente depende de la capacidad de respuesta de la ayuda inicial. Como ya lo hemos mencionado, entre más capacitados estamos, pues mayor va a ser el pronóstico de esa persona. Vamos a preservar la vida y así garantizar pues un manejo multidisciplinario y oportuno. Muchísimas gracias. Muy bien, Gustavo. Muchísimas gracias a ti por compartirnos todo tu conocimiento en esta tarde. Como les decía hace un momento, esta es información de vital importancia para todos. No sabemos en qué momento nos puede llegar a ocasionar nosotros o estar presente o estar al lado de cualquier incidente, accidente, y nosotros podamos ser esa primera persona que reaccione a tiempo y podamos ayudar a salvar una vida. Así que bueno, esperamos poder contar con otros espacios, porque así como lo dice el doctor, esto es solo un abrebocas, esto es un mundo entero donde no debería ser ajeno a toda la comunidad. Obviamente cada uno tenemos nuestros perfiles. Por ejemplo, en mi caso yo veo sangre y empiezo a ver pepitas y para mí es difícil, digamos, no es mi perfil, pero obviamente como seres humanos que somos y con el ánimo de ayudar al prójimo, sería importante tener estos conocimientos básicos de saber cómo reaccionar en algunas de estas emergencias. Un familiar, no estamos exentos, cualquier cosa puede pasar en cualquier momento, entonces estas capacitaciones son de vital importancia. Por lo tanto, también agradecerle, por supuesto, a la Secretaría de Salud Municipal por abrirnos este espacio en conjunto con el local Hospital La Buena Esperanza de Jumbo, quien hace parte de todos estos programas y acercarnos cada vez más a las comunidades para capacitarnos, para seguir ofreciéndoles estos programas de manera virtual, pero estamos aquí.
cumpliéndoles desde este gobierno que cree en su gente, de nuestro alcalde John Jairo Santa María Perdomo, aquí presentes para todos ustedes, para que nos sigamos capacitando en estos diferentes temas. Quiero hacerles una invitación muy especial. En el primer comentario fijo que hay en Facebook está el listado de asistencia para las personas que participaron activamente de este conversatorio, de este curso corto, para que por favor lo diligenciemos, lo llenemos, porque es de vital importancia para nosotros saber y contar cuál fue la participación que tuvimos a través de estos videos. Así que los invitamos cordialmente para que llenen este formulario, lo diligencien, que es muy corto, y así nosotros poder tenerlos en la base de datos para poderles enviar próximas informaciones, próximos cursos, próximos programas, y por qué no, rifas y muchos regalos que a veces ofrecemos desde las distintas secretarías de la alcaldía. Por ejemplo, ayer rifamos un kit muy saludable para a una de las fieles teleaudientes que ha estado conectadas con nosotros, y rifamos un kit de hacer ejercicio en casa. Así que es importante también nosotros tenerlos en nuestra base de datos para este tipo de premios, concursos, y saber con quién estamos contando, que se conectan con nosotros a través de estas transmisiones. ¿Listo? No olviden llenar ese formulario, ese listado de asistencia, porque para nosotros es de vital importancia. Está ahí. Uno de los primeros comentarios está fijo. No es sino darle clic al link, llenar el formulario y listo. Por el momento, Gustavo, quisiera saber si nos vas a regalar unas palabras de despedida y esperar a ver en qué próxima ocasión nos volvemos a encontrar. Sí, Lina, muchísimas gracias. Como les decía inicialmente, agradezco pues la oportunidad de poder estar, pues ser partícipe de los procesos de formación de la alcaldía y el hospital. Hacer énfasis que podemos dar continuidad a estas capacitaciones y que podemos hacerlo de manera regular en muchísimos temas, profundizar en cada uno y hacerlo un poco más corto, un poco más ameno. Entonces, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado, espero que podamos compartir la presentación y obviamente recibir todo tipo de comentarios. Perfecto, doctor Gustavo Valencia, agradecimientos infinitos para ti y todo el equipo humano que hace parte del Hospital Local La Buena Esperanza de Jumbo. Como saben, este video queda grabado y lo van a poder ver en el Facebook de la Alcaldía de Jumbo las veces que ustedes quieran más adelante, para que podamos repasar esta información. No es más por el momento. Desde acá, desde la Administración Municipal, la Secretaría de Salud Local y el Hospital Local La Buena Esperanza de Jumbo, les damos a ustedes una feliz tarde y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.